esa es una idea muy, también muy común, ¿no? Que la gente cree que solamente se pueden dar completamente a Dios, lo diríamos las religiosas, los curas. Ahora justo hablaba con una persona, ¿no? Entonces, esta persona me decía más o menos algo así, ¿no? Se había ido a un retiro y en el retiro había experimentado una alegría, etcétera, y entonces había descubierto que quería ser sacerdote. Y entonces yo le decía, pero si tú ya eres sacerdote, ¿cómo que quieres ser? Tú eres sacerdote. Yo le decía, todos los bautizados somos sacerdotes. Algunas mujeres también dicen, quieren ser sacerdotes, tú ya estás bautizado, eres sacerdote. ¿Y qué es lo propio del sacerdote? Lo propio del sacerdote es hacer ofrenda. Pero la ofrenda no es algo que tú ofreces, sino ofreces tu vida. Entonces, la diferencia entre los consagrados, los religiosos, los clérigos y los laicos es que mientras que los religiosos, los clérigos, los laicos actúan en la persona de Cristo, cabeza, los clérigos, especialmente al administrar los sacramentos, y están 100% dedicados a ayudar a los laicos para que no pierdan de vista el sentido trascendente de nuestra vida. Los laicos tienen que aprender que todas las cosas que hacen, todas las 24 horas de sus vidas, en su consagración matrimonial, si son casados, o en la vida de solteros como laicos, si es que son solteros, tienen que vivir haciendo de su vida una ofrenda agradable a Dios. Estén donde estén. Y que toda su vida tiene que ser oración. Estén donde estén. Y eso lo consiguen cuando descubren justamente que Dios está en ellos. Que ellos son custodia, que ellos son sagrario, que ellos son templo. Entonces ya no es que están físicamente en el templo de edificación que hay en la parroquia, etcétera, sino cada uno de nosotros bautizados somos templo, somos casa de oración y todo tiene que ser entregado para el Señor. Pero cuando yo tengo esa duplicidad de vida y entonces de mis 24 horas por 7 a la semana, algunas horas le doy al Señor y el resto son mías, y no tienen nada que ver con el Señor, yo todavía no estoy viviendo mi bautismo. Entonces, igual puede pasar con el cura. El cura se puede pasar celebrando misa, etcétera, pero no significa que también que sus 24 horas se las está dando al Señor. Entonces, todos tenemos que aprender que todo el tiempo es para el Señor. ¿Y cómo sé que todo el tiempo es para el Señor? En primer lugar, porque no peco. Esa es la primera. Lucho contra el pecado porque sé que el pecado no es de Dios. Entonces, si es que yo estoy pactando con el pecado, es que claramente no necesito hacer ni siquiera un retiro espiritual para darme cuenta, yo no estoy con Dios. Yo estoy teniendo doble vida, estoy teniendo parte de mi tiempo con Satanás y parte de mi tiempo con el Señor. Así de claro. Entonces yo tengo que decir, yo tengo que romper con esa vida doble, con ese adulterio, y yo soy del Señor, yo soy de Cristo. Y entonces corto con Satanás y empiezo mi vida de tratar de ser fiel al Señor. Eso es la fe, ser fiel. Y entonces lo haré a través de mi trabajo. Mi oración no va a ser como la oración del clérigo, en tiempo, en forma. Pero sí, cada acto que hago tiene que ser ofrenda. Entonces mi trabajo tiene que ser bien hecho, mis palabras tienen que ser palabras, sabiendo que los demás con los que estoy, en mi familia, en mi trabajo, también son templo de Dios. Y en algunos casos son templos destruidos, abandonados, y entonces tengo que ayudar a que esos templos se reconstruyan. Y el Señor le digo, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Pero si yo digo, no, que este es de Dios y lo otro este es mío, entonces yo soy Caifás, pues yo soy Herodes. Yo no quiero que el Señor reine.
Entonces tengo que darme cuenta de eso. San José y la Virgen María nos sirven de ejemplo para eso. Porque San José y la Virgen María sabían claramente que todo lo que ellos hacían, ellos no eran sacerdotes, no eran de la tribu de Leví, eran casados, tenían la vida de un laico, pero ellos sabían que todo lo que hacían era para Dios, porque lo hacían para Jesús y sabían que Jesús era Dios. Nosotros también tenemos que descubrir eso, que el Señor esté en nosotros, todo lo que nosotros hacemos para mejorar nosotros mismos es mejorar el templo de Dios. Y que las personas, a los casados, sus esposas, sus esposos, sus hijos, etcétera, también son templo de Dios. Y también ahí está el Señor. Entonces, cuando ellos los sirven como que sirven al Señor, entonces ellos van a hacer oración. Eso lo vamos a ver el domingo en el Evangelio. En el capítulo 25 de San Mateo, el Señor va a decir, al final va a separar las cabras y las ovejas. Y les va a decir a unos, vengan a mí benditos de mi Padre, aléjense de mí malditos, porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve preso, estuve desnudo, y me atendieron. Y le pregunto, ¿y cuándo lo hicimos? El Señor dice, cuando lo hicieron con estos pequeños. Entonces, descubrir que el Señor está en mí, no es para decir, uy, qué suerte, yo estoy en mí, soy un privilegiado. No, está en todos los bautizados. Y en los no bautizados, criaturas que todavía no son hijos de Dios, está presente como también está en todas las criaturas, incluso las criaturas no personales. Pero en las criaturas personales que tenemos alma espiritual, está presente de una manera más patente. Entonces yo descubro la presencia del Señor entre nosotros y en nosotros. Y entonces, como la samaritana, voy a comprender lo que el Señor le dice. ¿Dónde hay que adorar? En espíritu y en verdad, es decir, en todas partes. No sé si con eso se aclara esa pregunta, que es muy recurrente. Y bueno, entonces yo le decía a ese joven, ¿no? Le decía, pero tú ya eres cura. No, bueno, no le decía, tú eres cura, tú ya eres sacerdote. Y no, pero y yo me refiero se refería, pues por supuesto, al sacerdocio ministerial. Yo decía, pero también los casados tienen que ejercer el sacerdocio, como casados. ¿Cuál es la diferencia? Claro, el clérigo no tiene que procrear a la vida natural. El casado está llamado a procrear a la vida natural, pero puede hacer que no reciba el don de tener la paternidad biológica, la paternidad natural, pero no significa que su vida no tiene que ser fecunda. Entonces, nosotros tal vez tenemos ese sesgo de creer, como en algún momento la iglesia también así lo pensaba, ¿no? Que la santidad era propio de los religiosos, de los que seguían los consejos evangélicos. No, los laicos también lo tienen que vivir, eso es lo que nos enseña el Concilio Vaticano II, que es lo que está en la revelación. Todos estamos llamados a la santidad. Entonces, los laicos tienen que vivir las cosas temporales como medios. El engaño que pueden tener es creer que se convierten en fines. Entonces, cuando mi trabajo, cuando mis estudios, cuando el dinero, cuando cualquier criatura está antes que Dios, incluso yo mismo, entonces, claro, yo estoy ahí en incapacidad, todavía necesito esa conversión. Entonces yo les decía, el matrimonio y el sacramento del orden o los consejos evangélicos, la vida religiosa, no son fines, son medios. El único fin es el Padre. Incluso la vida terrena de Jesucristo es medio, es camino. Yo no me puedo quedar a mitad de camino, tengo que llegar a la patria celestial. Entonces eso yo lo tengo que tener muy presente. Claro, es a veces más difícil que los laicos descubran eso, porque los laicos tienen la idea o reciben una mala enseñanza de creer
que tienen dos fines, pues dos vidas, ¿no? ¿No? Y es igual ahí para los laicos y para los clérigos, no es diferente.